de Boluarte. Esto ha generado, por supuesto, reacciones a favor y en contra. Vamos a escuchar primero lo que dijo el presidente del Consejo de Ministros, el señor Aderancén, hace unos momentos en esta conferencia de prensa posterior al Consejo de Ministros, y luego lo que dijeron algunos congresistas. Esta noticia de la denegatoria del Congreso a la autorización de viaje de la señora presidenta, a mí en lo personal me desconcierta. La presidenta personifica a la nación. Ella llevaba consigo a la nación, a esta nación que es católica, a rendir homenaje a su santidad que tanto bien le ha hecho al país. Y a mí me parece que no deberíamos mezclar ni confundir las cosas cuando se habla del tema de inseguridad, la crisis que vivimos. Se trata de asistir a las exequias del Santo Padre, ir, mostrar sus respetos y luego regresar. No es un viaje de placer, ni mucho menos. Y estas cosas, estos símbolos, estos gestos en relaciones internacionales son muy importantes. Bueno, bastante ajustado. De hecho, yo creo que el Ejecutivo creía que le iba a este Congreso a autorizar el viaje. Y qué bueno, yo saludo a los parlamentarios que han votado responsablemente en contra de este viaje, que lo repito, me parece un capricho de la Presidenta de la República, teniendo en cuenta el sentimiento de dolor que vive la población por esta crisis de inseguridad y que hasta hoy el Ejecutivo no toma acciones claras. Listo, muchas gracias, Juan. Gracias. Norma Bueno, sí, ha sido un voto ajustado, pero creo que se ha hecho lo correcto. Aquellos congresistas que decidimos y nos manifestamos desde la mañana, nosotros también como bancada, en que no debe viajar, no viajó y no va a viajar tampoco. Lamentamos no tener una representación en cuanto, digamos, a una mandataria, pero va a estar yendo el canciller a las exequias del Santo Padre. Y bueno, ella tiene que estar acá en el Perú trabajando por la seguridad. Hoy hemos tenido un asesinato en el Callao. Es llamativo que el presidente del Consejo de Ministros diga viajar y volver, cosa que uno en principio daría por sobreentendida, pero el énfasis que él pone arroja luces sobre las dudas que pudieran existir en ese sentido. De otro lado dice, no es un viaje de placer. Claro, lo que pasa es que algunos otros viajes de la señora Presidente, pues al haber tenido una importancia discutible, opinable, invitan a pensar que este también podría haber sido el caso. Es decir, en los argumentos del presidente del Consejo de Ministros están, sin haber sido pronunciadas, sin haber sido puestas en evidencia, las preocupaciones de quienes sugerían o pensaban que no debía concederse esa autorización. El presidente del Consejo de Ministros también en esta conferencia de prensa se refirió a esta institución, Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, que va a reemplazar a DIGEMIT y supuestamente va a solucionar los problemas que ahí se han encontrado. Y estamos enviando al Congreso de la República un proyecto de ley que aprueba la Autoridad Nacional de Productos Farmacéuticos, Dispositivos Médicos y Productos Sanitarios, APEMET, como organismo público técnico especializado. Este organismo, esta autoridad nacional, va a ser quien reemplace a la DIGEMIT. Esta autoridad va a tener autonomía económica, financiera, presupuestal, administrativa, funcional y en adelante, como ocurre en muchos países del mundo, será quien se encargue de poder desarrollar estas funciones de verificación, control de la calidad de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos, etc. Esta autoridad, por su naturaleza, por la autonomía que ha de tener, va a estar exenta de cualquier tipo de presión política. Estamos hablando de una autoridad que la estamos concibiendo como técnica y... Muy bien, y para hablar de esta denegación, que no denegatoria, que es adjetivo, denegación es el sustantivo,
de la autorización al viaje de la Presidente que, digamos, ha resuelto el Congreso. Estamos con el ex, y vamos a hablar de eso, de otros temas, con el ex canciller Francisco Tudela. ¿Qué tal, Francisco? Muy buenas noches, Mario. Gracias por la invitación. Gracias a usted por acudir a ella, por supuesto. ¿Es importante para el país realmente que una gobernante o un gobernante, un presidente o una presidente viaje a unas exequias de este tipo? Yo creo que en realidad sí, porque, digamos, los papas no tienen un mandato como el de los políticos. Entonces, el deceso de un papa, el sepelio de un papa, es una cuestión excepcional, son momentos históricos que son pocos en un siglo, ¿no? Y es importante la presencia de los jefes de Estado. Por razones protocolares. Por razones protocolares, por razones de presencia. Digamos que en la diplomacia hay una serie de acciones que son simbólicas, que la máxima autoridad de un país esté presente, pues es importante. ¿Pero daña las relaciones entre el Vaticano y el Perú? Para nada. Que no hay ningún daño. Hay otras consideraciones, independientemente de las que el Congreso haya tomado en cuenta. Siempre hay el problema de la ausencia de un vicepresidente. En fin, hay distintos problemas legales que este gobierno en particular también, ¿no? tiene. Bueno, y un momento político difícil, ¿no? Pero a fin de cuentas queda a criterio del Congreso. Si usted hubiese sido congresista, situación en la que se ha encontrado ya en el Congreso Constitucional. 2 veces. ¿Habría votado a favor del viaje? Probablemente sí. Sí. Pero las relaciones entre el Vaticano y el Perú, o el Estado que no envía... no son afectadas en absoluto por la ausencia de la Presidenta. ¿Cambian mucho las relaciones entre el Perú y el Vaticano, entre el Vaticano y un país, dependiendo de qué papa, digamos, acceda precisamente a la posición de sumo pontífice? No, en general no. Son las relaciones diplomáticas con el Vaticano son un continuo, porque hay un convenio, lo que clásicamente se llama un concordato, ya no se llama así, es un convenio. ¿Ya no se llama concordato? Lo último que se firmó en la época del gobierno de Morales Bermúdez fue un convenio. Un convenio. Un convenio, pero es un concordato para los fines prácticos. Sí. Y eso regula las relaciones entre el Estado y la Iglesia. Y la Iglesia tiene diócesis en el Perú, o sea, distritos. Eso viene desde la época del Imperio Romano. Y la relación entre el Estado y la Iglesia es separada y regulada por este tratado, convenio, concordato. Da lo mismo el nombre que se le ponga, es siempre un tratado, ¿no? Pero de cualquier forma, la presencia de un papa frente a otro puede darle matices a la relación. De hecho, cuando la señora Boluarte visitó al papa, lo que se resaltó a través de las imágenes, en fin, fue una cierta frialdad de parte del papa frente a la presidenta, ¿no? Sí, pero eso no afecta el trabajo de la Secretaría de Estado del Vaticano. No, me imagino que no, pero hay un mensaje ahí, ¿o no? Bueno, es que el Papa Francisco era un papa que tenía sus ideas en el plano político. Ideas de izquierda, quiere decir. Sí, claro. Y entonces estuvo muy contento, incluso almorzó en el Vaticano con Cristina Fernández de Kirchner, recibió un crucifijo muy peculiar de parte de Evo Morales y estaba contento. En fin. No dijo nada respecto a lo ocurrido en Venezuela recientemente. Ni Cuba, ni la represión en Cuba, ni nada. Sí.
en fin, es anticapitalista, dicho abiertamente. Sí. Una de sus primeras declaraciones fue que el verdadero comunismo era el cristianismo. Es muy al principio de su pontificado. Digamos que ha sido un papa de marcada tendencia anticapitalista y tal vez basado en ciertas interpretaciones de la doctrina social de la Iglesia, porque hay varias. Pero además indulgente con algunas dictaduras, que eso no con prescindencia de lo capitalista o no capitalista de ellas. Sí, bueno, es que, digamos... No es el momento más elegante para recordarlo, pero No. estamos en el tema, Sí, ¿no? claro, Vamos pero la sí. Iglesia representa al poder espiritual. Sí, La forma política de un Estado es el poder temporal y los concordatos o los convenios tienen como finalidad justamente separar ambas cosas. Por eso es que el Vaticano tiene relaciones diplomáticas al César con lo que es del estados, César, digamos. correcto, con estados que tienen distintos regímenes y no todos son democracias. Sin embargo, está la presencia No, pero sí ha habido del Vaticano. pronunciamientos sobre Pero la los naturaleza papas, de algunos... Los papas, evidentemente, gobiernos, sí. dependiendo de su visión del mundo, pues son indulgentes o intransigentes con determinado tipo de países. Y voy a dar un ejemplo, Juan Pablo II. Juan Pablo II era absolutamente intransigente con las dictaduras, era un papa comprometido con las democracias de Occidente, consideraba que la libertad religiosa era esencial, luchaba contra el comunismo, fue un gran impulsor el solo hecho de que del fuese sindicato polaco, Solidaridad digamos, en era- rebelión sí. contra el Estado comunista de Polonia y uno de los arquitectos de la caída del comunismo en el mundo y un arquitecto muy importante de la caída del comunismo. Entonces, claro, ahí hay un papa con un compromiso ideológico. No creo que Juan Pablo II hubiese estado muy contento recibiendo a Fidel Castro en aquella época, ¿no? Cuando visitó Nicaragua Fue muy duro con... y se acercó Ernesto Cardenal, que Sí, me era acuerdo. ministro, Ernesto Y que era Cardenal, sacerdote también. que era sacerdote, Sí. se puso de rodillas para besarle el anillo y el Papa Lo reprendió, reprendió y con los gestos hizo claro que lo estaba reprendiendo, Así es. aunque no se escuchara lo que le estaba Entonces, diciendo. claro, Sí. digamos, es la antípoda del Papa Francisco, por Y decirlo de alguna pronóstico reservado de lo que puede ocurrir a partir de ahora con el próximo... Nunca se puede apostar al resultado de un cónclave, porque no está tan alineado como los congresos donde las fuerzas políticas hacen sus transacciones y están en bancadas. Cada uno de los 135 cardenales que van a asistir al cónclave es un papa en potencia, de tal manera que las negociaciones tienen un factor individual muy poderoso que hace muy imprevisible el resultado. Y además, la persona elegida tampoco es previsible. Yo me imagino que cuando se eligió a Juan Pablo II, a Karol Wojtyła, al cardenal Karol Wojtyła como papa, se pensó que era un papa que venía del este, que eso iba a traer un mensaje importante hacia los gobiernos comunistas, pero probablemente ninguno de los cardenales en el cónclave imaginó que este papa iba a ser Un abanderado de- un héroe, un abanderado De la del lucha contra el catolicismo, comunismo, de sí. la libertad religiosa, de la lucha contra el socialismo, incluso el catecismo que dio, el catecismo de la Iglesia Católica establece claramente la libertad económica, eso, digamos, después de muchas dudas Sí. por la doctrina del concilio y de antes, incluso de encíclicas anteriores que recomendaban el corporativismo como alternativa, pues el catecismo de Juan Pablo II marcó un hito a favor de la libertad económica. Entonces no es previsible lo que va a ocurrir. No, porque puede salir elegida una Sí. persona de mucho Pero son carácter, pero lo que identificables. va a hacer Sí. es algo que no se puede saber.
¿Son identificables los sectores en pugna? ¿Hay más de dos? Sí, hay más de dos, claro. ¿Conservadores? Bueno, y hay agendas, Sí, ¿no? sí. Hay agendas. Yo diría que la época actual, a diferencia de la del siglo XX, digamos que el siglo XX era bipolar. O sea, Ahora es multipolar. ahora es multipolar en el sentido que hay agendas políticas, hay agendas woke que tienen que ver más Pero con asociadas las a la cuestiones, política también, ¿no? sí, que tienen que ver más con cuestiones de género, Sí. qué sé yo. Hay agendas conservadoras dentro de la línea conciliar, Sí. o sea que quieren volver a la doctrina del concilio sin desviaciones, como fue planteada, por ejemplo, en el Novus Ordo Missae en los años 69-70. Hay tradicionalistas que lo que Por Pablo quieren VI, sí. es regresar a la misa latina. La misa latina no es necesariamente, como cree la gente, la misa tridentina, es la misa de la Reforma de Juan XXIII. Esto es, las lecturas, todo es en vernacular, pero el canon de la misa es latino. Sí. Entonces, hay muchas posiciones entre los cardenales y naturalmente, como ha habido una gran polarización en el mundo, que la vemos en la política en todas partes del mundo, pues también hay una polarización Sí. al interior de la Iglesia Católica. Por eso, si algo tiene que hacer quien sea designado Papa, es buscar el modo de mantener la unión de la Iglesia. Bien, antes de que nos gane el tiempo, hablemos de lo ocurrido con la señora Heredia. Sí. Brevemente. Se sigue discutiendo sobre si tenía opción o no el Estado peruano o si tenía opción de negar o no, más bien, el salvoconducto a la persona cuyo asilo ya había sido concedido por el Bueno, Estado de brasileño. tener la opción la tenía, pero hubiera significado una confrontación política que tal vez hubiera sido desproporcionada en relación a lo que se pedía, porque digamos, es un caso complejo. Desde el punto de vista de la Convención de Caracas de 1954, la Convención de Asilo Diplomático de la OEA, evidentemente la Convención considera que las personas que han seguido un proceso regular y están procesadas o condenadas no califican para el asilo. Dice, es ilícito, es el texto de la Convención, el asilo a estas personas, presuponiendo que hayan tenido un proceso normal Claro. y no un proceso político. Ahora bien, he leído un artículo muy interesante publicado por Jaime Altaos, en el cual explica que el colegiado que decide esto no toma en cuenta que las pruebas habían sido descartadas como no válidas por el Brasil y sin embargo las da por válidas en el Perú. Digamos que hay de alguna manera interpretaciones jurídicas Sí. que hacen que el fallo no sea un fallo incontrovertible. Entonces hay un problema ahí. En tercer lugar, también hay un juego político. Vieira, el canciller del Brasil, ha dicho que el Perú ha otorgado un salvoconducto humanitario. En pocas palabras, está descargando sobre el Perú la responsabilidad de una declaración hecha por el Brasil a posteriori, porque no existe tal figura de pedir un asilo humanitario, es el asilo diplomático. Sí, Punto. no tiene matices. No tiene matices, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Alex. Muchas Canciller gracias, Francisco Mario. Tudela. Habríamos querido conversar más extensamente, pero